El objetivo de esta semana es reflexionar sobre el concepto y la historia del Estado-Nación, y en ese sentido van algunas advertencias preliminares. Nosotros empezamos con que no es la historia de alguna manera, seguimos por la discusión de la noción de modernidad, y de historia contemporánea, de qué hablamos cuando hablábamos de historia contemporánea y de modernidad. Avanzamos luego en el estudio de qué es el capitalismo y luego, a partir de esas ideas, abordamos el problema de la revolución industrial y de la industrialización capitalista, y ahora vamos a reflexionar, a pensar algunas cuestiones que hacen al concepto y la historia del Estado-Nación, al igual que cuando hablábamos del capitalismo y diferenciamos entre cuestiones más generales y abstractas y las particularidades históricas. Hoy vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar una clase en la que muchas de las cosas que vamos a comentar acá son de orden general, ¿no? Y después nosotros vamos a ver cómo esto se expresa en diferentes experiencias históricas. Y fundamentalmente vamos a arrancar la semana que viene con la Revolución Francesa. Entonces vamos a ver cómo la Revolución Francesa es un momento importante en la historia de, el desarrollo de lo que nosotros caracterizamos como Estado-Nación. Las lecturas para hoy son las de David Held, un capítulo de su libro La democracia y el orden global, y en los prácticos tienen a Joseph Fontana, que hace un estudio más histórico del desarrollo en el largo plazo de las estructuras estatales y de la idea y la constitución, digamos, de la nación, de sentimientos nacionales, de esta identidad nacional a lo largo del tiempo y cómo se articulan con el desarrollo del Estado. Acá nos vamos a concentrar sobre todo en el texto que corresponde al teórico, y también vamos a ver, si tenemos tiempo, una pequeña diferenciación. Ustedes también tienen ahí dando vuelta entre el material, una caracterización así esquemática de dos teorías bien distintas, digamos, sobre el Estado, la de Max Weber y la de Lenin, es decir, una que corresponde a la sociología más clásica de principios del siglo XX y otra a la tradición marxista, y que es importante contraponerlas porque son muy distintas, y en ese sentido eso nos permite a nosotros pensar un conjunto de cosas. Entonces, las advertencias preliminares que yo les decía, ¿no? Primero, ¿no? Esta idea del Estado, ¿no? Lo que intenta capturar es un fenómeno bien complejo, eh, y alude de alguna manera a la forma de organización del poder político, y las instituciones burocráticas que conforman los poderes y órganos de gobierno de la población y sobre la población, ¿no? Entonces acá vamos a ver que un aspecto doble, en el sentido que son órganos de gobierno que de alguna manera permiten expresar intereses de la población, pero al mismo tiempo ejercen poder sobre esa población. Eso en un territorio determinado, vamos a ver que tiene una especificación puntual en términos de territorio, y siempre con el objetivo del mantenimiento del orden social. Acá me dicen que no se está grabando la clase. Sí, sí, se está grabando la clase. Yo acá veo que está corriendo. Lo que también escucho es un ruido. No sé si alguien tiene el micrófono abierto. Yo en principio había cancelado a todo el mundo. Silenciar todo, a ver qué pasa. Silenciar a todos. Bueno, no sé, o capaz que hay una interferencia, no sé si ustedes la escuchan. Yo escucho una interferencia ahora permanente. Esperemos que no moleste demasiado. Pero están todos silenciados, no sé qué puede ser. Bueno, en segundo lugar existen distintas teorías sobre el Estado, como les mencioné. En tercer lugar, las discusiones sobre el tema muchas veces no definen con precisión los alcances de ciertos términos que son importantes para entender de qué se trata esto.
términos como Estado, nación, gobierno, que están muy íntimamente vinculados, pero que no remiten a lo mismo. Y bueno, en cuarto y último lugar, lo que les decía al principio, ¿no? Tenemos que tratar de diferenciar entre los aspectos teóricos de índole abstracta y general y los análisis históricos de su desarrollo institucional concreto. Cuando decimos Estado-Nación, a lo que nos estamos refiriendo, fíjense que no hablamos de Estado a secas, sino que hablamos de Estado-Nación, ¿no? Son las formas institucionales que va adoptando el poder político con el surgimiento del capitalismo durante los siglos XVIII y XIX. Entonces estamos hablando de ese fenómeno, solo vamos a seguir en el tiempo hasta el siglo XX, obviamente, que forma parte importante de los contenidos de la materia, pero digamos, este surgimiento del Estado-Nación se vincula con el desarrollo del capitalismo en esos siglos. Como vamos a ver la semana que viene, la Revolución Francesa es un momento clave de este desarrollo, porque durante la Revolución Francesa nuevas relaciones sociales y de poder se institucionalizan para el ejercicio de determinadas funciones que dan cuerpo a, bueno, algunas de las instituciones modernas, como las Fuerzas Armadas Permanentes, la burocracia administrativa, los tribunales de justicia, la policía, los órganos encargados de la recaudación tributaria, etcétera, que son todos aparatos, vamos a ver que se les menciona así, como aparatos políticos o forman parte de los aparatos políticos modernos que constituyen los Estados-Nación. Eh, y estas formas van a tender a expandirse mundialmente. Aunque hay excepciones, aunque hay diferentes, digamos, formas de organización política, estas son las formas que tienden a extenderse mundialmente. Eh, Así que nuestra reflexión se concentra en el Estado, en el capitalismo, o como prefieren decir ciertos autores, el Estado capitalista. Eh, Vamos entonces ahora a compartir la pantalla para empezar a meternos con algunos de los aspectos que venimos mencionando. Eh, Cuando hablamos de Estado-Nación, entonces, y aquí tenemos sintetizado algunas de las características que yo recién venía mencionando, hablamos de aparatos políticos distintos tanto de los gobernantes como de los gobernados, con suprema jurisdicción sobre un área territorial delimitada, basados en el monopolio del poder coercitivo y dotados de legitimidad como resultado de un nivel mínimo de apoyo o lealtad de sus ciudadanos. Bueno, ahora vamos a ver estas cosas por separado, ¿no? Esta especie de gran definición que hay acá, que ustedes también van a encontrar este tipo de definición en el texto de Hell. Ahora vamos a tratar de entender de qué se trata la cosa, ¿no? Estructuras impersonales de poder, estamos hablando. Bueno, ¿qué significa esto de las estructuras impersonales de poder? Y acá fíjense que hay dos elementos, ¿no? Sí, que sintetizados en esta filmina. Eh, la idea de la que la estructura de poder está legalmente circunscripta, ¿no? Y lo dota ese Estado de la suprema jurisdicción sobre un territorio, la idea del imperio de la ley. ¿Qué significa esto? De que estas estructuras políticas, estos aparatos, son los que mandan de alguna manera, son los que imponen el orden, son los que tienen en algún sentido la última palabra sobre un territorio determinado. Acá dice imperio de la ley, dice estructura de poder legalmente circunscripta. Y uno lo primero que podría preguntarse es, bueno, esta idea de que el poder político tiende a estructurarse sobre bases legales puede resultar extraña, porque nosotros conocemos que, bueno, somos argentinos
y argentinas de la existencia de largos periodos de feroces dictaduras militares, por ejemplo. O podemos pensar en la Alemania de Adolf Hitler, por ejemplo. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa en esos momentos con esta idea de que está el imperio de la ley, de que hay bases legales, etcétera? Ahora, acá no nos tenemos que confundir entre situaciones en las que se quiebra la legalidad constitucional representativa o democrática con lo que se está de alguna manera señalando en este punto. Porque aún, por ejemplo, estas dictaduras y las más feroces tienden a tratar de dotarse de algún tipo de legalidad, de una legalidad que no es democrática, de una legalidad que no incluye al conjunto de la ciudadanía, pero que intenta de algún modo revestir a esas estructuras estatales de, bueno, de algún barniz de legalidad, ¿no? Buscando también de alguna manera legitimidad. Fíjense que, por ejemplo, no sé, Adolf Hitler, digamos, se apoyó en la ley para aliviar el desasosiego del pueblo y del Reich, una ley que sanciona el 24 de marzo de 1933. Es una ley que le otorga la potestad de gobernar Alemania por decreto durante 4 años y que después se va a prorrogar en 1937. Es una ley que le da la posibilidad de gobernar por decreto y es una ley profundamente antidemocrática, pero que busca dotar de legalidad a esa estructura. La propia Junta Militar, que asumió el poder en Argentina el 24 de marzo de 1976, paradójicamente esa ley de Adolf Hitler también fue promulgada un 24 de marzo, nada más que de 1933. Eh, También decretó, por ejemplo, el Estatuto para la Reorganización Nacional, por el cual establecía las normas fundamentales para el ejercicio del gobierno y la reestructuración del poder del Estado. Una decisión concentrada en pocas manos, pero digo, entonces, acá no tenemos que confundir legalidad democrática con una legalidad en un sentido mucho más amplio. Entonces, en general, incluso y quería señalar esto, las dictaduras más feroces tienden a tratar de dotar de bases legales a el ejercicio del poder político, bases legales, insisto, que no son democráticas, pero que son bases legales. Y además tenemos que pensar que tampoco interrumpen el funcionamiento de una enorme cantidad de leyes que siguen funcionando. El derecho, digamos, la defensa de la propiedad privada, cuestiones tributarias, cuestiones del derecho civil, algunas pueden modificarse o no, digamos, ¿no? Va a depender de qué tipo de, de dictadura estemos hablando. Obviamente, por ejemplo, en Alemania nazi, todo lo que hacía la vida civil de los ciudadanos a partir de la fuerte impronta de la racialización y del antisemitismo va a cambiar y va a prohibir, por ejemplo, matrimonio entre alemanes y judíos. Bueno, digo, pero hay un conjunto de leyes que siguen, digamos, funcionando o son reemplazadas por otras, como en este caso, que pueden ser profundamente antidemocráticas y autoritarias, pero que le dan a la ley un lugar importante en todo esto. Entonces, este es el primer punto. Y fíjense que ahí lo que están mencionando también es otro elemento, que es, y volviendo a esto, casi todas las constituciones modernas, incluso las democráticas, incluyen en su seno la potestad para los gobernantes de en algún momento interrumpir el ejercicio democrático del Estado y poner el estado de sitio también, ante amenazas exterior o en situaciones complejas. Fíjese todo lo que se ha discutido a lo largo de la pandemia sobre eh, bueno, si poner toque de queda, si no poner toque de queda. Al principio de la pandemia se barajó la posibilidad de poner el estado de sitio para dotar al gobierno de mayores atribuciones legales para poder interrumpir la circulación de personas, etc. Entonces digo, ¿no? Hay siempre, incluso en las constituciones democráticas, elementos que le permiten a los estados y a los gobernantes de esos estados tomar medidas de excepción, que en principio no son medidas que se lleven de alguna manera bien con lo que nosotros conocemos más ampliamente como la democracia, ¿no? Y los derechos ciudadanos. Entonces digo, acá hay una cuestión bien compleja, bueno, quiero que la retengan. El segundo aspecto habla de la separación de los deberes políticos y la religión, la etnia, los grupos tradicionales, ¿no? Acá tenemos que entender que los estados modernos desarrollaron estructuras impersonales de poder y que eso quiere decir que las instituciones y funciones estatales no son propiedad de determinados grupos, estamentos, clases, aunque puedan existir excepciones a lo largo del globo, ¿no?
a esta generalidad. Pero en el pasado, antes de esta época en que empieza a desarrollarse el Estado-Nación, claramente, por ejemplo, era la familia real la que monopolizaba por mandato divino la cúspide del poder estatal en las más diversas monarquías europeas y asiáticas. En distintas épocas y regiones, solo determinados grupos sociales, étnicos o religiosos tenían el derecho a recaudar impuestos y ejercitar la ley sobre determinados territorios. Incluso ciertos puestos estatales con anterioridad podían venderse y comprarse. Era normal que las familias de la nobleza quisieran adquirir algunos puestos estatales que les permitían enriquecerse, en general ligados a la recaudación de impuestos. No era extraño que que los poderosos, ¿no? Las familias poderosas, los diferentes linajes nobles, tuvieran fuerzas militares privadas para asegurarse el ejercicio de la ley sobre los territorios sobre los que ellas asentaban su dominio, porque eran grandes terratenientes, etc. Entonces, en realidad, el que ejercía el dominio y la jurisdicción que ejerce habitualmente el Estado, en esos casos eran familias, grupos privados con sus propias fuerzas privadas. A ciertos grupos durante mucho tiempo no tenían derecho a participar del ejército, en la Francia, digamos, prerevolucionaria, y esta es una de las grandes transformaciones que se van a producir en ese momento. El ejército estaba compuesto por las fuerzas militares que aportaban las familias nobles. Un plebeyo no podía formar parte del ejército, por ejemplo. Bueno, ese tipo de cuestiones que implicaban que las estructuras del poder estatal no fueran impersonales, estaban atadas a grupos, grupos étnicos, grupos de clase, grupos tradicionales, lo que sea, o funciones que podían comprarse y venderse, etcétera, y que implicaban que este rasgo tan importante no existía, ¿no? Y aparte podemos pensarlo de una manera mucho más sencilla. Durante gran parte del siglo XIX y entrado el XX, la población pobre muchas veces no tenía derecho al voto en el Estado directamente, o a ejercer funciones de funcionario público, porque para eso había que tener determinada cantidad de dinero, ¿no? Determinado rango de ingresos. Entonces ahí vemos que hay un elemento de clase que está claramente dejando fuera de la posibilidad de elegir y de ser elegido a enormes porciones de la población. O las mujeres que no podían votar y por lo tanto no podían tampoco ser representantes en muchos casos por el voto popular en los estados, digamos, en los territorios, en los países en que ellas vivían. O pensemos en la lucha, digamos, de la población afroamericana, que justo hablamos la última semana en Estados Unidos, que recién consigue la ley de derechos civiles en 1964, por el cual era reconocida plenamente en igualdad de condiciones con el resto, digamos, de la ciudadanía norteamericana, y sin embargo fue muy difícil eso, ir imponiéndolo en el sur, por ejemplo, del país, en Estados Unidos, y también, digamos, sabemos que las leyes no necesariamente significa que de la noche a la mañana cambie todo y se empiecen a cumplir, y que siguieron con enormes, digamos, dificultades para ejercitar sus derechos, etcétera, como lo podemos ver incluso hoy en día, etcétera. Bueno, entonces este es el primer elemento, ¿no? Y implica un montón de cosas distintas que como las que yo le he estado mencionando. La idea de la territorialidad. Otro elemento importante es que solo con la aparición de los estados modernos se fijaron fronteras exactas. Previamente ahí tuvo una superposición de jurisdicciones territoriales, etc. Y esta fijación de las fronteras exactas que empieza a producirse de finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX implica también la idea del reconocimiento de esas estructuras del Estado dentro de un sistema de relaciones interestatales. Es decir, todos los estados finalmente dependen del reconocimiento de los otros estados que forman parte del sistema interestatal. Y acá entonces hay un fuerte elemento que es la territorialidad. El desarrollo del Estado-nación moderno implicó la fijación de las fronteras exactas, delimitar exactamente los poderes públicos, cómo se ejercían sobre un territorio. Antes, supónganse, si ustedes ven la historia de Argentina en el siglo XIX, van a poder comprobar que a lo largo de todo el siglo XIX, hasta que se va conformando definitivamente el Estado-Nación argentino, y esto va a tardar mucho en producirse, va a ser el último cuarto del siglo XIX, muchas veces hay superposición de poderes y no está claro quién tiene derecho a recaudar tal impuesto, o hay fuerzas
digamos, como ustedes hablan de los caudillos, por ejemplo, bueno, ¿qué tenían? Tenían fuerzas militares propias, ¿no? O las provincias, ¿no? Que no se supeditaban al poder nacional. Bueno, todo ese elemento implica la dificultad para ir pudiendo fijar las fronteras exactas del país, la manera, digamos, para afuera y para adentro, ¿no? Es un problema que es en relación a otros estados, pero también para adentro en el sentido de cómo se va a ir estructurando el poder político y su jurisdicciones territoriales adentro de un propio Estado. ¿A quién le corresponde esto? Fíjense que las estructuras estatales siempre tienen como capas, ¿no? Tenemos niveles ellos, municipales, gobierno provincial, gobierno nacional, bueno, ese tipo de cosas es un elemento que se fue desarrollando a lo largo del tiempo. El monopolio de la violencia, y esto es clave, eh, implica un conjunto de cuestiones, algunas las venimos mencionando. Primero, el monopolio de la violencia es lo que le da la capacidad al Estado de institucionalizar su autoridad. Es decir, es su capacidad de ejercer la violencia sobre la población, la que le implica su propia, la que le posibilita su propia institucionalización. Estos monopolios de la violencia se hace en general por medios organizados de coerción, cuyos aparatos son los más básicos, ¿no? El ejército permanente, la policía, puede empezar la gendarmería, la prefectura, digamos, todas unas fuerzas armadas del Estado. Más allá de que nosotros sabemos que en determinadas ocasiones también puede recurrir a otro tipo de medios para ejercer la violencia, como los grupos parapoliciales, etc. Nosotros sabemos que la represión en Argentina durante la última dictadura militar y antes, ya antes del golpe del 76, estaba fuertemente apoyada en un conjunto de fuerzas que no eran reconocidas legalmente, pero que eran organizadas, avaladas y aceptadas en su funcionamiento, digamos, por el Estado, y organizadas por el Estado, antes y después del golpe. Y este ejercicio, digamos, del monopolio de la violencia demanda la pacificación y el desarme de la población y los centros de poder rivales. En Argentina esto lo podemos ver a lo largo de todas las luchas del siglo XIX, ¿no? Y esto es un momento muy clásico, incluso se ve en algunas películas, ¿no? Como Novecento, el momento en cual muchas veces hay conflictos internos o hay momentos de guerra civil, etcétera, y aparece el momento del desarme, ¿no? La población que abandona, digamos, cuando se está estado enfrentado en algún tipo de conflicto, las armas, ¿no? Y de alguna manera pasa a reconocer así que el ejercicio de la violencia está de algún modo o debe estar en manos de las fuerzas armadas, cualquiera sean ellas en los diferentes países de los estados que gobiernan sobre ese territorio. Hay una escena famosa en la película Novecento que los campesinos van dejando sus armas ahí en la plaza pública y es muy emotiva también porque ellos saben que en ese momento están dejando, digamos, la posibilidad de ejercer un mayor poder sobre los territorios en los que ellos habitan, en los que ellos cultivan, etcétera, y que se lo están de alguna manera entregándose mucho más abiertamente a la capacidad represiva del Estado. Entonces esto es un punto importante. En general vemos que la constitución de los Estados nacionales se hace en un conflicto con centros de poder rivales. Y de nuevo, acá no hablo simplemente de poderes exteriores, que pueden ser otros estados, como, sino más bien también de poderes rivales que ejercen ese desafío en el propio territorio, ¿no? Acá es muy claro en Argentina todas las disputas que ustedes podrían estudiar entre unitarios y federales, etcétera. Bueno, algo de esto es lo que está pasando en ese momento. Legitimidad. Otro elemento importante es que, bueno, en los estados modernos, los estados-nación, si hay algo que tienen es la búsqueda de legitimidad, ¿no? Es decir, que estas instituciones públicas de las que estamos hablando sean reconocidas por la población, de modo que puedan, digamos, cumplir una función básica que es la de extraer de manera estable y permanente recursos de la sociedad para poder reproducirse y mantener el orden. Esto que está dicho ahí de manera un poco extraña, porque está de alguna manera tratando de reproducir los modos en que aparece en el texto en el que ustedes lo van a leer, la manera más simple de entenderlo, los impuestos, por ejemplo. Nosotros pagamos impuestos, aceptamos, digamos, este pago de impuestos, etcétera, porque le reconocemos a estas instituciones públicas ese poder y de alguna manera, digamos, sabemos que el Estado necesita de recursos para poder, bueno, ejercer una serie de funciones, ¿no?
que son de todo tipo, algunas funciones que uno realmente estima, como puede ser la provisión de salud pública, la provisión de educación gratuita, qué sé yo, el mantenimiento de la infraestructura, y otras que no tanto, como puede ser la constitución de fuerzas represivas, o de derivar, qué sé yo, esos recursos para subsidios para el gran capital, como pasa hoy en Argentina, con la energía, con el transporte, que está en discusión, por ejemplo. Entonces, bueno, pero acá lo importante es que estos estados, para poder funcionar y para poder llevar adelante sus políticas, necesitan recursos. Para eso tienen que extraerlo, digamos, de la vida económica que tiene lugar en ese país, de lo que ganan los individuos, de las transacciones comerciales, etcétera. A veces el Estado también tiene sus propias funciones económicas, ahora mucho menos, porque desde último cuarto del siglo XX, digamos, el Estado en todo el mundo dejó o se retiró de un montón de funciones productivas, pero ustedes fíjense que si piensan en Argentina de mediados del siglo XX y en los países en general de mediados del siglo XX, la energía, el gas, la electricidad, los teléfonos y la producción de acero, la marina mercante, una larga cantidad de petróleo, etcétera, eran todos producidos por empresas estatales, por ejemplo, ¿no? Entonces, las que también servían para extraer recursos, etcétera. Aparte de para cumplir determinadas funciones en el marco del desarrollo económico general del país. Y por lo tanto también descansa esta legitimidad sobre la idea de una noción de ciudadanos activos que reconocen al Estado como legítimo para reflejar o representar las perspectivas e intereses de los ciudadanos. Nosotros, digamos, dotamos al Estado de esta legitimidad y reconocemos en la vida política, digamos, estatal y pública, bueno, digamos, ¿cómo se puede decir? El ámbito en el cual van a ser representados los diferentes intereses de los ciudadanos a partir de partidos políticos, y otros canales, no solamente de partidos políticos, organizaciones sociales, en algunos casos sindicales. Hay toda una vida política digamos, en la cual los partidos políticos son un aspecto clave, pero que no son el único medio que se utiliza, por el cual los ciudadanos, las ciudadanas, intentamos llevar adelante nuestros intereses y que el Estado de alguna manera los reconozca, ¿no? Más allá de que estemos de acuerdo o no, nosotros hoy de nuevo lo podemos ver en algunos de los conflictos que hay hoy en día, ¿no? Entre sectores de la población que apoyan determinadas políticas, en el plano de la salud nada más y en el tema de la pandemia, que apoya ciertas políticas y otros que se oponen y que tratan de llevar adelante entonces sus intereses a partir de diferentes canales. Algunos partidarios y otros no. Organizaciones de la sociedad civil, etcétera, los padres que se autoorganizan para y se autoconvocan de mandar que haya clases, otros padres que entonces no mandan a sus hijos a la escuela y organizan también, se organizan, ¿no? Para hablar de uno de los aspectos, podemos hablar de un montón, pero nos referimos a esto. Todos estos ciudadanos de alguna manera están reconociendo en el Estado bueno, el ámbito en el que tienen que tratar de canalizar sus intereses. Y algunos van a reconocer la legitimidad que tiene este Estado para tomar determinadas decisiones y otros las van a cuestionar, sobre todo cuando esas decisiones vayan en contra de sus, eh, ¿cómo se dice? Sus intereses. Bien, y entonces acá nos metemos con otra cuestión que también es importante y que es clave y que nos lleva a otro tipo de cuestiones, que es la que es la necesidad de diferenciar de alguna manera entre Estado y gobierno, porque de alguna manera los estados modernos tienen diferentes formas, digamos, y algunas de esas formas se asocian más o menos con también formas particulares de gobierno. Pero vamos a ver que una cosa es el Estado y otra la forma de gobierno y no tenemos que confundirlas. Primero, y esto es muy importante, el Estado moderno es básicamente un Estado constitucional, lo que busca es dotarse de una constitución. Vamos a ver esto muy claramente durante la Revolución Francesa, en que se suceden varias constituciones distintas. El constitucionalismo o esta idea del Estado constitucional lo que implica es que tiene una base legal, que es la Constitución, por la cual intenta imponer límites implícitos o explícitos al proceso político o estatal de elaboración de decisiones. Es decir, ustedes fíjense que ahora mismo, ¿no?
las decisiones de la ciudad de Buenos Aires en relación a la educación o del Estado Nacional en relación a la educación, muchos dicen, bueno, son inconstitucionales, o esto le corresponde a la ciudad, pero no le corresponde al Estado. Todas estas discusiones hacen a la leyes últimas, si se quiere, de ordenamiento del proceso político en un territorio y en un Estado, en este caso el Estado argentino, y hablan de esto del constitucionalismo, ¿no? Cada vez que nosotros veamos una revolución, digamos la revolución rusa, la revolución francesa, otro proceso revolucionario que vamos a estudiar, nos vamos a dar cuenta que hay un momento en lo que está en juego es la promulgación de una nueva constitución que garantice, bueno, Chile me ponen ahí veo, por ejemplo, ¿no? La demanda de la población de modificar las estructuras del Estado y para eso reformar la constitución, ¿no? Procesos constituyentes que están buscando dotar al Estado de nuevas bases. Por otro lado está la idea del Estado liberal. ¿Qué significa el Estado liberal? Que hay una esfera privada que es independiente del Estado y en general el Estado moderno va a ir paulatinamente de la mano de esta idea de que es un Estado de tipo liberal que reconoce, digamos, que existen esferas privadas independientes del Estado, que también las organiza mediante la ley, mediante códigos civiles, etcétera, pero que bueno, el ámbito de la familia, etcétera, se supone que es el ámbito de la esfera privada, que hay y no solamente eso, ¿no? Otros elementos más de la sociedad civil, en la que hay un juego entre lo público y lo privado. Ahora, este juego entre lo público y lo privado también descansa sobre bases constitucionales que lo delimitan y sobre un conjunto de legislación muy amplia que en definitiva entra y juega un papel en cada uno de estas esferas de la vida social, ¿no? Hasta de las más íntimas, como nosotros podemos verlo en lo que ha sido todos los debates para la promulgación de la ley, digamos, de interrupción del embarazo, ¿no? Entonces, o de legislación que hace la posibilidad de que el Estado brinde o no anticonceptivos. O lo que es todo el derecho de familia, que implica un conjunto de cosas, que es un ámbito privado, pero al mismo tiempo, hay un conjunto de leyes que la familia no es un lugar en el que las personas que la componen pueden hacer cualquier cosa, porque hay derechos individuales de los ciudadanos que la habitan, derechos de los niños, ¿no? Entonces digo, en realidad acá hay un juego bien complejo entre lo público y lo privado y vemos que la legislación, la ley juega un papel en todos estos ámbitos y que son siempre cuestiones en disputa. Y por último, la idea de la democracia liberal o representativa, en la que se supone, digamos, que las decisiones que afectan a la comunidad las toman grupos de representantes elegidos por el pueblo. Digo, ¿no? Esto es bueno, un ideal que nosotros sabemos bien que no necesariamente después se ejerce en la realidad, más allá de que ejerzamos, digamos, el voto y todo lo demás. Y aquí hay una cosa importante también para tener en cuenta que es que una cosa es, digamos, es el constitucionalismo y otra cosa es la democracia liberal. Constitucionalismo no es igual a democracia liberal y vamos a ver cómo en la Revolución Francesa y mucho más, y a lo largo del siglo XIX, esta burguesía en ascenso es mucho más constitucionalista que democrático liberal. Y lo vamos a ver luego bien por qué. Algunos es un adelanto que yo ya les di cuando decía, bueno, durante un montón del siglo XIX, incluso a principios del XX, un montón digamos, sectores de la población empobrecidos, sin ingresos, no van a formar parte de quienes eligen o pueden ser elegidos en los territorios en los que viven. Entonces ahí vemos que no hay democracia liberal, pero sí va a haber estados constitucionales que justamente van a imponer esas determinaciones. Entonces digo, tengamos siempre en cuenta y diferenciemos entre constitucionalidad, Estado constitucional y democracia liberal o representativa. Recién hablaban del caso chileno. Bueno, si hay un problema tan fuerte que lleva a la movilización popular como la que hubo en Chile durante el año 2019, el 20 con muchos más problemas a partir de la pandemia, pero todavía está digamos, ahí hay un plebiscito, ahora no me acuerdo de qué quedó, se suspendió, para cuándo, ¿no? Etcétera, para la cuestión de la reforma de la Constitución, es porque hay una enorme cantidad de la población en Chile que considera que las bases constitucionales de ese Estado no son, digamos, las que deberían organizar ese Estado, incluso cuestionan de que sean bases democráticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes van a ver que Engel plantea algunas cuestiones muy pequeñas. No nos vamos a meter acá, pero simplemente lo menciono. Acá hay tres elementos que le parecen importantísimos para entender, dice, macropautas. ¿A qué se refiere con macropautas? Que el desarrollo de todas estas características que yo estoy mencionando
acerca del desarrollo del Estado-Nación se vinculan con tres grandes procesos. Uno, la guerra y el militarismo que va enfrentando a estos estados monárquicos previamente, ¿no? Después estos estados monárquicos que se van transformando, algunos de ellos incluso van incorporando aspectos constitucionales a su funcionamiento. Y después estos estados-nación que emergen en un conjunto de enfrentamientos que van haciendo que ese estado necesite fortalecer sus estructuras, necesite modernizarse para sostener la guerra y poder sostener ejércitos, etcétera, ¿no? Vimos cuando estudiamos capitalismo cómo el capitalismo se asienta de alguna manera sobre la violencia estatal y por lo tanto estamos viendo que forma parte de esta historia. Y dos, entonces aparece la otra macropauta, la emergencia del capitalismo. Y tres, las luchas sociales de las poblaciones dentro de esos territorios por la ciudadanía, por conseguir más derechos. La Revolución Francesa es una lucha de esa naturaleza. Y a lo largo del siglo XIX vamos a ver que todas esas luchas se van desarrollando en diferentes partes del globo, buscando más derechos, mayor participación, etcétera, etcétera, etcétera. Decía yo hoy, y me gustaría, digamos, reforzar esta idea, que cuando hablamos del poder político es importante diferenciar las formas de gobierno de los aparatos estatales. Entonces hay formas de gobierno y hay instituciones. Muchas veces están íntimamente ligadas, pero otras veces no. Entonces, digamos, cuando hablamos de gobierno hablamos de distintas formas y fuentes de legitimidad. Una cosa es la monarquía, otra cosa es la república, otra cosa es una democracia, otra cosa es la dictadura. Y cuando hablamos de aparatos estatales, hablamos de otras cuestiones, de la constitución del poder ejecutivo, de los parlamentos, de los varios ministerios, de las fuerzas policiales y militares, de los códigos legales, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que evidentemente, sí, durante una dictadura va a ser mucho más difícil que haya parlamentos, aunque a veces las dictaduras han sostenido formas parlamentarias, claramente no representativas, pero formas parlamentarias, probablemente el salto entre democracia y dictadura no vaya a modificar profundamente las fuerzas policiales y militares. Quizás sí, quizás no. O algunos ministerios que van a hacer exactamente lo mismo. Es más, si nosotros vemos en la historia, digamos, argentina, vamos a ver que la legalidad preexistente en términos de código civil, comercial, penal, etcétera, previa a la dictadura se va a extender muchas veces a lo largo de la dictadura y que incluso, aún peor, una enorme cantidad de legislación sancionada durante la dictadura va a seguir existiendo en los periodos democráticos. Entonces acá, digamos, seamos conscientes de que para entender este problema tenemos que diferenciar lo que es una forma de gobierno de lo que son los aparatos estatales a partir de los cuales los gobernantes ejercen el poder sobre el territorio y aseguran la dominación y el orden público, ¿no? Entonces esto es un aspecto importante. Bien, acá hay una... a ver, no, vamos, comparto esto. Lo que estábamos viendo ahí. Sí. Entonces, a ver, bien cortito. Hay explicaciones diversas, ¿no? Sobre el origen del Estado, etcétera. Nosotros acá simplemente sintetizamos muy brevemente dos. Por un lado está esta idea, digamos, de Max Weber, un sociólogo alemán, un hombre muy comprometido con la política alemana en su época, y de Karl Marx, al que ya lo vimos cuando estudiamos el capitalismo, el autor del manifiesto comunista, ¿no? Bueno, diferentes corrientes políticas justamente se referencian con Marx y se reconocen como parte del marxismo, a pesar de que el marxismo, ustedes saben, es muy diverso, porque tenemos dentro del marxismo, uno puede ser leninista, trotskista, maoísta, guevarista, etcétera, autonomista, es una serie enorme también de diferencias dentro de esa familia de la izquierda, pero sabemos que el nombre de Marx está asociado a la idea de transformación social y de revolución anticapitalista y socialista, comunista, y el de Max Weber no. Max Weber fue un funcionario, un sociólogo y un político de alguna manera, que es una figura pública en la Alemania de su época, fuertemente comprometido con el poder de la burguesía. Marx de alguna manera va a encontrar para explicar el origen del Estado y su funcionalidad lo que él llama racionalización funcional. Él va a hacer un fuerte paralelismo entre la complejización de las sociedades a lo largo de la historia, porque las sociedades crecen, porque la población crece, porque las necesidades crecen, se diversifican, se hacen más complejas y por lo tanto la necesidad del Estado. Lo va a ver en un plano mucho más racional, como parte de las necesidades que se van desarrollando a lo largo del desarrollo de la historia a partir de un conjunto de
funciones que hay que cumplir en la sociedad, sociedades más complejas y que necesitan un tipo de orden público. Y ahí va a aparecer claramente las instituciones estatales. Marx, en cambio, va a tener una lectura distinta en la que va a acentuar las contradicciones de clase y en la que va a decir que el Estado es la estructura que asegura la dominación de clase. No va a desconocer la necesidad de que hay un conjunto de funciones, que tiene que haber algún tipo de instituciones y una institucionalidad que la lleve adelante, porque no pueden hacerse en términos individuales, no pueden hacerse en términos familiares, necesitan de la organización colectiva de esas sociedades para llevarlas adelante, pero el Estado moderno-nación, Marx lo va a ver como emanando, no solamente el Estado moderno-nación, el Estado en general y el Estado-nación en particular, como emanando de las contradicciones de clase que existen en la sociedad y por lo tanto definiéndolo como una estructura que asegura la dominación de clase. Hay una frase famosa en el Manifiesto Comunista que más va a decir: el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. Bueno, Marx tiene otras miradas a veces más complejas acerca del Estado, pero esta es muy clara, en la que quiere resaltar uno de los elementos que para él son centrales, que es la idea de que los estados tienen están cruzados por la clase, los estados defienden los intereses de la clase dominante. Roles y funciones del Estado, y acá hacemos un pequeño corte. Entonces, de alguna manera, desde mi posición personal, yo claramente me inclino por esta idea que ancla las estructuras del Estado a la dominación de clase. Y en ese sentido tengo una visión mucho más cercana a la que plantea ahí, a lo que estamos planteando de una manera muy simple, muy dicotómica. Obviamente tenemos que meternos ahí adentro, ¿no?, de estas dos teorías, pero digo esta idea de que asocia al Estado con la dominación de clase capitalista. Y en ese sentido, digamos, igual, más allá, digamos, de esta posición, otras posiciones también acerca del Estado que no están necesariamente compartiendo esto que yo digo, van a reconocer ciertos roles y funciones al Estado que los quiero sintetizar acá y también ustedes lo van a poder encontrar en el texto de Hegel. Uno sí son estas cosas que yo digo fuertemente asociado a la tradición marxista, en la cual uno de los roles del Estado y sus funciones, y lo podemos discutir luego, es asegurar la dominación y la hegemonía ideológica de la clase dominante. Es decir, nosotros no vamos a ver un Estado que esté asegurando las ideas de la clase trabajadora, ¿no? Y que esas sean las ideas, digamos, globales que imperen en la sociedad. En general, lo que nosotros vemos es que lo que están asegurando es la dominación y la hegemonía ideológica de quién, de la clase dominante. Aseguran la cohesión social en el sentido de que el Estado, por este proceso de legitimación, etcétera, tiene y sus políticas públicas, etcétera, cumple una función en la cohesión social. Aseguran el interés general del capital en el sentido de que de alguna manera intenta ordenar la vida económica y en el sentido de la acumulación capitalista, ¿no?, que sería el último punto, asegurar las condiciones para la acumulación del capital. Y en las sociedades modernas por una sencilla razón muy objetiva, que el Estado, para obtener sus recursos, poder llevar adelante sus funciones, poder reproducirse materialmente en todas sus estructuras, necesita de recursos y claramente, digamos, termina íntimamente ligado su destino material con el destino de la acumulación capitalista. Momentos de crisis capitalista van a ser momentos de crisis política estatal y momentos de crisis política de los gobernantes de ese Estado. Momentos de procesos de acumulación de capital acelerados, de crecimiento económico, de la posibilidad de acceso a los recursos, van a ser momentos en que van a facilitar que los gobernantes y esas estructuras estatales se reproduzcan, digamos, de una manera mejor, que haya más dinero, digamos, para un conjunto de políticas, etcétera, que puedan satisfacer de alguna manera también intereses populares más amplios y al mismo tiempo van a generar una mayor posibilidad para los gobernantes de ese Estado de obtener la legitimidad de la población. Entonces aquí hay una íntima vinculación entre acumulación de capital, el desarrollo económico, la posibilidad del Estado de obtener recursos y por lo tanto de obtener mayores niveles de legitimidad. Y esto también es una cosa muy importante para el capitalismo en el sentido de que en general el Estado mistifica y oculta de alguna manera las responsabilidades de la organización socioeconómica de la sociedad en los penurias y en los penales, digamos, de la población, porque muchas veces lo que se identifica es al Estado como responsable
de la crisis económica, etcétera, cosa que digamos, puede ser cierta y que puede estar jugando un papel, pero esto permite muchas veces justamente a los capitalistas que están detrás de todo esto pasar bastante desapercibidos, ¿no? Y entonces acá hay una dialéctica, una dinámica entre desarrollo del capitalismo, qué está pasando en los procesos de acumulación de capital y cuáles son las posibilidades de esos estados nacionales y de quienes los gobiernan de legitimarse, obtener el apoyo de la población, el consenso, etcétera, que es muy importante. Bien, son las 9:15, entonces yo, si quieren, lo que les propongo para hacer un pequeño descansito, porque sé que esto es áspero y que es por ahí más pesado que otras clases, los invito o les invito. Yo he intentado acá reproducir algunas veces, es un pequeño cortito de 6 minutos que está en las listas de reproducción de YouTube. No sé si ustedes lo acceden ahí donde están a YouTube. Si pueden acceder, les recomiendo, a ver, yo voy a tratar de abrirlo desde acá. Nos tomamos 6 minutos. Bueno, voy a dejar de grabar en este caso.